tienen que entender correctamente cuál es el cambio del paradigma. ¿Bien? Vamos a empezar entendiendo qué es el BIM dentro de la construcción. ¿El BIM es un cambio dentro del sistema o es un cambio del sistema? Dentro de la industria de ingeniería, arquitectura y construcción ya han habido anteriormente muchos cambios. Pero ha habido muchos cambios, normas y prácticas, ISO y diferentes cambios dentro del sector de ingeniería, arquitectura y construcción, pero han sido cambios dentro del sistema. A diferencia de la metodología BIM, viene a ser un cambio del sistema. De la misma manera que pasamos de hacer los proyectos a mano a hacerlo digitalmente, el cambio del BIM viene a ser un cambio del sistema, ya que no solamente va a cambiar la forma en la cual presentamos los entregables, ya que algunos profesionales ven así la metodología BIM, como un uso de programa, y ahora en vez de hacer en 2D vamos a hacer 3D, en vez de poder sacar los planos en CAD, lo vamos a sacar en Revit, lo vamos a sacar los metrados también. Entonces, si ustedes están teniendo ese enfoque, lo están viendo solamente como un cambio dentro del sistema, pero lo que realmente es, en este caso, la metodología BIM, viene a ser un cambio del sistema. Y ustedes lo deben entender claramente, ya que este cambio dentro del sistema, o perdón, el cambio del sistema, es un cambio transformacional. Es un cambio, está cambiando la forma de trabajo a nivel de información, de la supervisión, de los proyectistas, de los contratistas, desde la etapa de licitación. Todo el proceso de la gestión de la información de los proyectos está cambiándose, ya que la metodología BIM está entrando como un cambio dentro del sistema. Entonces, eso es lo que hay que entender dentro de los cambios, y es por eso que hay que ver el tema de cambio desde un enfoque correcto. Para lo cual, voy a indicarles este tema de cambio específicamente a partir de que ustedes entiendan cómo es un cambio personal, para que también hagan una comparación de cómo es un cambio a nivel colectivo, ya que hay que entender que no solamente es prepararse profesionalmente para aplicar el BIM, sino asumir un reto como agente de cambio para llevar a tu organización o la empresa donde tú trabajas de no BIM a BIM. Y hay un proceso de cambio muy importante, que no solamente depende de que tú te prepares tus competencias, sino se trata de un trabajo en equipo, ya que el BIM, la metodología específicamente, tiene su punto fuerte en colaboración. Y sabemos que en la industria de la construcción, arquitectura y ingeniería, sabemos que el punto más débil que tiene es la colaboración, el esfuerzo mancomunado. No digo todos los proyectos, pero ustedes saben a lo que me refiero. No hay poca colaboración, poca integración. La gestión de proyectos siempre ha sido un problema en todo un grupo de proyectos de empresas. Hay que entender también que en las universidades públicas, a diferencia de universidades privadas, algunas, no tienen este enfoque muy importante para la carrera, que es la gestión de proyectos. Somos profesionales muchas veces muy técnicos para poder resolver cálculos, situaciones, pero no somos buenos dentro de la gestión de proyectos o dentro de un proceso de cambio. Entonces, por eso que presten atención a este cambio de paradigma. Volviendo a explicar este tema de cambio, pero ya hablando de un cambio personal, hay que entender que todos ustedes como profesionales, para poder llegar a terminar la carrera, para poder llegar a encontrar un trabajo, una especialización o un puesto dentro del lugar donde ustedes trabajan, han tenido que afrontar un proceso de cambio, ¿no? Todos nosotros estamos constantemente saliendo de una zona de confort, pero hay que entender que salir de una zona de confort es salir de una zona donde estamos cómodos para entrar a una zona de miedo, una zona de cambio, una zona de aprendizaje, prueba-error. Se entiende que no queremos nosotros pasar todo ese proceso, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que lo hacemos porque tenemos un objetivo. Entonces se entiende que a nivel colectivo va a pasar lo mismo. A nivel colectivo hay una obligación de poder hacer un cambio dentro del sector, por lo cual en los próximos años las empresas van a tener que afrontar eso. Y hay que entender que las empresas van a tener que valerse de sus profesionales, que son ustedes como agentes de cambio. Todavía estamos a tiempo, se entiende que entre más nos acerquemos al año 2025 y 2030, que son los hitos principales dentro de la implementación de proyectos, vamos a enfrentar de manera más directa lo que es este proceso de cambio, ya que vamos a necesitar hacerlo. Bien, entendiendo el tema, el enfoque del cambio y también el paradigma que mencionábamos, ¿por qué fallan los proyectos BIM? Entendiendo ya un tema de cambio, entendiendo un tema de amplitud y un cambio del sistema. Esta es una encuesta que realizamos hace algunas semanas a la comunidad BIM de Adinova, en el cual identificamos las tres principales razones
por las cuales los profesionales creen que falla un proyecto BIM o, en base a su experiencia, han fallado proyectos BIM o han sido complejos poder desarrollar proyectos BIM. Entre las tres primeras está falta de experiencia previa de proyectos BIM. Se entiende que en el pasar del tiempo, cada uno de ustedes va a adquirir más experiencia, pero sin embargo es algo que solamente se va a poder solucionar enfrentando, yendo al cambio. El siguiente es falta de capacitación y conocimiento. Realmente, la empresa Innova, como ustedes saben, es una empresa que viene trabajando proyectos BIM. Entonces tenemos experiencia no solamente desarrollando proyectos BIM, sino también contratando profesionales que se han capacitado dentro de la aplicación de la metodología. Pero no generalicemos, hay muy buenas instituciones, pero también algunas donde no enfocan bien el proceso de aprendizaje correcto. No solamente es basarse en entender el manejo de software, sino tener el conocimiento y los criterios para poder definir correctamente un modelo. Y ahí creo que se puede entender, ¿no?, que siempre vamos a necesitar la experiencia y los casos prácticos, independientemente de que alguna capacitación pueda ser muy buena, a nivel teórico, a nivel incluso práctico, pero no a nivel aplicado, pero es un principal problema que usted identifica. Ya sea porque ustedes lo están viviendo, o ya sea porque ustedes creen que eso es lo que va a pasar. Esta es la principal razón en sí. Pero a partir de una encuesta que ustedes han realizado, han identificado esto como la tercera principal razón. Viene a ser resistencia al cambio. Es un tema muchas veces que no nos damos cuenta que ese es el problema. ¿Por qué nos damos cuenta que ese es el problema? Porque estamos lidiando con otro tipo de problemas, que básicamente son los dos primeros, ¿no? Preferimos responsabilizarnos nosotros mismos de que si un proyecto BIM no está funcionando es porque nosotros no estamos capacitados o no tenemos la experiencia. Pero realmente esto es un esfuerzo mancomunado, donde también los profesionales de todos los niveles del proyecto deben participar para poder implementar o para poder tener éxito en el proyecto aplicando metodología BIM, ¿ya? Entonces hay que entender estas principales razones para que ustedes también como profesionales tengan en cuenta que esto es real. Al momento de empezar a desarrollar un proyecto BIM o querer aplicar la metodología BIM, ustedes tienen que entender que esto es real. Ahora, también un punto importante que hay que tener en cuenta es que el BIM es la solución de los problemas en la industria de la ingeniería, arquitectura y construcción. Se entiende y claramente cuando diferentes profesionales o instituciones empiezan a vender el modelo BIM, siempre hay que decir lo siguiente: el BIM no es la solución de los proyectos, es parte de una solución más grande, pero no es la solución de los proyectos. Ya que cuando uno vende al modelo BIM como una solución de los proyectos, va a encontrar más resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque hay muchos profesionales que al escuchar hablar de BIM, saben que el enfoque de cómo dirigimos el BIM no es el enfoque que va a solucionar los problemas, porque hay muchos problemas. ¿Y qué enfoque a veces indica el BIM? Que el BIM va a asegurar la información, que es claro, que va a generar los entregables de mayor confiabilidad, y empieza a hablar de las virtudes del modelo BIM sin entender en qué marco situacional se está implementando y sin entender cuáles son las restricciones. Bien, y cuando uno define de esta manera el BIM, como si fuera la solución de los proyectos, va a encontrar resistencia. Pero lo real es lo siguiente. Esto es un cuadro obtenido de Infobras, del Sistema Nacional de Obras Públicas, en el cual tenemos un grupo de proyectos paralizados por diferentes tipos de motivos, ¿no? Tenemos diferentes tipos de motivos en diferentes tipos de ministerios, en el cual tenemos proyectos regionales, locales, nacionales, y en total tenemos un total de 2.302 obras. Esto está obtenido del año pasado, en noviembre, de 2.302 obras paralizadas. De estas 2.203 obras, solamente entre el 2 y 3% han sido paralizadas por deficiencia del expediente técnico. ¿Esto qué quiere decir? Que ahí es donde el BIM sí es la solución total, cuando hablamos de evitar la deficiencia de los proyectos por justamente esas deficiencias del expediente técnico. Ahí es donde el BIM tiene su punto más fuerte. Sin embargo, ¿qué pasa con el otro más del 90%? Si ahí el BIM no tiene su alcance. No es que el BIM no tenga alcance en el otro 90 y tantos %. Para cualquier tipo de proyecto siempre la base es la información. Si algunos proyectos no se han paralizado porque el proyecto del ha estado mal, se ha paralizado por otras razones, pero en esas otras razones también hay una mala gestión de proyectos. ¿Se entiende? Hay una mala gestión de costos, de alcance. Y hay que entender que el BIM es la base para la gestión de la información.
Ya